Pero en este caso hablemos de debates. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de debates presidenciales obligatorios. Esto fue promovido por el diputado Fernando Amado, tuvo algunos cambios para que sea aprobado. Por amplia mayoría se votó en el Senado este proyecto y finalmente tuvo el apoyo de la bancada del Partido Nacional, que en un principio, Juan Miguel, no quería votarlo. No, y acuérdense que se habló de debates que podían ser para octubre y ahí todo ese fixture extraño que se había configurado de debates obligatorios. Finalmente, sí, el primero con el segundo. El tercero con el cuarto, pero los que eran partidos de las elecciones pasadas, según la votación, y después los otros que eran nuevos. Daniel Martínez con la calle Pou, quedaba Talvi con Mieres y Novik con Manini Ríos. Y Novik con Manini Ríos, pero por el otro lado, porque también tenías Unidad Popular con el Partido de los Trabajadores y el PERI, y tenías también debate entre el Partido Digital, y me falta uno ahí, ¿cuál es el que me falta? El Verde Animalista. Y el Partido Verde Isalle. Una cuestión extraña, ¿no? Debates obligatorios en cadena nacional, televisados, en fin. No eran todos en cadena nacional. Al principio sí, después fue cambiando la iniciativa, se le fue sacando... O sea, eran debates obligatorios. Y que van a seguir después eran por los medios públicos, claro. Y finalmente será solamente un debate obligatorio para noviembre, para el balotaje de los dos candidatos que pasen a la segunda vuelta, si la hay, y si uno de los dos no se presenta, no cobrará por los votos que reciba en esa segunda vuelta. Vamos a ver lo que decían ayer los legisladores. A mí me gustaría mucho más, ¿no? O sea, que existieran debates en la primera vuelta, que no hubiese habido tanto tire y afloje en la primera vuelta para que al final termináramos en este proyecto que igual es un avance, porque es un avance de mínima, en el sentido que nos aseguramos de que vamos a tener un balotaje con debate presidencial. El objetivo del proyecto de ley es que se generen debates en general, valga la redundancia de palabras, es decir, que haya debates como forma que el ciudadano tenga más elementos a la hora de discernir. Es más, tuvimos la intención de hacerlos en primera vuelta y hacerlos a nivel departamental. El debate obligatorio queda circunscrito, queda limitado a la segunda vuelta en caso de que la haya, naturalmente. Nos parece que es un punto de equilibrio prudente y razonable que permitirá, digamos, hacer una experiencia piloto en esta materia. Bien, y decíamos que el Partido Nacional no votó el proyecto en general, votó el proyecto en general, pero pocas horas antes no lo había hecho en la Comisión de la Constitución, y vamos a ver cuáles fueron los cambios para votarlo. Estamos con el móvil Desayunos Informales, con el diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala. Buenos días, gracias por recibirnos. Muy buenos días, un gusto, ¿cómo están? Bien, muy bien. Pablo, ¿qué fue lo que cambió en esas horas para después sí votar este proyecto? El Partido Nacional resolvió finalmente votarlo en el plenario. En la mañana en la Comisión de Constitución nosotros tuvimos una visión o una valoración y así la transmitimos en el ámbito de la Comisión insatisfactoria en cuanto al resultado legislativo, porque nos parece que surge de los comentarios que recién acabamos de escuchar, que en verdad lo que la Cámara terminó aprobando tiene un valor casi que testimonial, tiene sabor a poco. Nosotros éramos partidarios, todos fuimos partidarios, pero no llegamos a un acuerdo de establecer la obligatoriedad, que ese era el sentido en esta instancia que viene ahora, en la de octubre, en la primera vuelta electoral. Decir que va a haber obligación de debatir en la segunda vuelta es no decir mucho, está bien, es una obligación que antes no existía, pero creo que no cambia cualitativamente las cosas. Pero sin perjuicio de eso, pasada la instancia de la comisión y antes de la reunión del plenario de las 4 de la tarde, la bancada del Partido Nacional analizó el tema. Compartimos en general todos esta visión y esta línea argumental, pero entendimos por una razón de actitud política que de todas formas debíamos votar a favor por dos razones fundamentales. En primer lugar, por un tema de dar una señal clara de que nosotros no estamos en contra de los debates, todo lo contrario, estamos a favor y los hemos promovido históricamente y sobre todo en las instancias electorales recientes. Y en segundo lugar, porque parece conveniente que una decisión de estas características, que tiene que ver con las reglas del juego electoral, con la disputa electoral, bueno, se construye un consenso generalizado. Nosotros no queríamos quedar en una tesitura, bueno, de que estábamos en contra, de que, bueno, generar una disputa política por esta razón. Básicamente por eso es que finalmente terminamos votando, pero los mismos argumentos que manejamos en la mañana los reiteramos en la tarde, en términos, repito, de que en verdad, como se dijo aquí, lo que obtuvimos fue un resultado de mínima
Y creo que el proyecto que se aprobó en realidad encierra hasta un riesgo, si se quiere, hacia el futuro. Cuando alguien eventualmente no tenga la voluntad de debatir en octubre, podrá eventualmente escudarse en este mismo proyecto o en esta ley, que ya será ley para ese entonces. Es decir, podrá decir, yo tengo obligación de debatir en noviembre, no en octubre, y con eso, por lo tanto, justificar su posición reticente de debatir en la primera vuelta. De todas formas, también es verdad que el hecho de que la Cámara haya emitido este pronunciamiento va en línea con lo que todos queremos, es decir, con establecer el concepto de que es bueno debatir, de que es necesario debatir, que le hace bien a la democracia y que le hace bien a las campañas electorales. La pregunta podría ser para vos o para cualquier otro legislador. Si están todos de acuerdo en el valor de debatir, ¿cuál es la necesidad de hacerlo obligatorio y por qué no simplemente generar debates espontáneos? Sería lo natural. Por supuesto, Juan Miguel, lo razonable, lo natural sería que esta discusión no tuviéramos que estarla manteniendo, que no hubiera sido necesario legislar y que simplemente esto se diera naturalmente. Los hechos, los antecedentes indican que esto no es así. Desde el año 1994 para acá no ha habido debates entre candidatos a la presidencia de la República. Normalmente el que va primero en las encuestas o el que se supone que es, entre comillas, favorito por razones de estrategia electoral resuelve no debatir, y eso a lo que conduce, o así pasó mejor dicho, es a la frustración de un objetivo que creo que es deseable en los términos que yo decía antes. Y las campañas electorales evidentemente se deterioran, yo diría que se desprestigian desde el punto de vista de la calidad, desde el punto de vista de los contenidos. Terminamos debatiendo entre las agencias de publicidad, como yo dije ayer, a ver quién hace el mejor jingle, quién tiene la mejor estrategia de comunicación, quién acierta mejor desde el punto de vista de la estrategia publicitaria. Y creo que los debates, que por supuesto no son el único elemento, pero sí son un instrumento que contribuye, y en todas las democracias en las que vale la pena compararse esto es así, a la contraposición de ideas, de programas, de estilos, de personas, porque en definitiva cuando votamos candidatos a la presidencia de la República optamos también por seres humanos que representan una determinada propuesta política. Lamentablemente aquellos polvos trajeron estos lodos. Esos antecedentes nos llevaron ahora a la necesidad de establecer por ley una obligación que, repito, es de mínima. Por encima de esto, y ojalá que así ocurra, se pueden llegar a implementar y a instrumentar todos los debates y todos los formatos que haya voluntad de instrumentar y llevar adelante, más allá de esta obligación de mínima que establece la ley. Lo que pasa es que justamente ahora los que tienen que demostrar esa voluntad de querer debatir sin problemas en función de todas estas razones que han dado públicamente, lo que tú estás diciendo, Pablo, vayan primero, vayan segundo, como sea, demuéstrenlo para octubre, denle la señal a la gente de que están diciendo la verdad, de que todos quieren debates. Ese es el tema y es la señal que no hemos visto desde el 94 para acá. Por eso es que lo que decía Juan Miguel venía a cuento, porque hay una contradicción. Han verbalizado en los últimos tiempos una gran voluntad de debatir cuando de todos los partidos, inclusive hasta las mismas internas, todavía de los hechos no lo han hecho. Entonces, ahí hay una contradicción que la opinión pública nota, porque no es tonta, y después preguntan por qué hay una mala visión, mirada u opinión de los dirigentes políticos. Estoy de acuerdo. Por eso mismo creo que la oportunidad de corregir esta situación es ahora. El proyecto en algún sentido, repito, ha puesto en el tapete este debate y por lo tanto ya hay una señal que incluso está contenida en un proyecto de ley y desde el punto de vista legislativo los partidos asumen, y ayer lo asumieron por unanimidad, la obligación de debatir, por lo menos en noviembre, pero quedó claro que todos estuvimos de acuerdo y dijimos estar de acuerdo, aunque no coincidimos en la fórmula o en el mecanismo, y por eso no se estableció. Todos dijimos que también era menester o que será menester debatir ahora, en la instancia que se nos viene por delante de cara a la primera vuelta electoral. También es verdad que los dijeron por lo menos los principales candidatos de los principales partidos durante la campaña previa a las internas, y me parece que ese es un dato. Yo creo que esta es la oportunidad de cambiar. Espero que efectivamente ahora les veamos las patas a la sota en el sentido de que efectivamente esa reticencia o esa renuencia o ese mirar para el costado, que claramente se dio y se dio notoriamente en las elecciones del 2004, del 2009 y del 2014, cuando el Frente Amplio
en los 3 casos era el favorito, era el que aparecía primero en las encuestas y terminó siendo quien efectivamente ganó la elección, bueno, sus candidatos presidenciales, yo estaba repasando titulares de aquellos años, concretamente se negaron a debatir, decían que los debates eran innecesarios, que eran inconducentes, que no tenían razón de ser. Yo creo que tienen mucha razón de ser, lo que pasó, pasó, y ojalá que ahora, por lo tanto, hayamos construido este nuevo consenso y todos estemos a la altura de las circunstancias. Si se diera que ahora en octubre, más allá de que no hay obligación legal, algún candidato dijera que no quiere debatir, tendrá que asumir el costo político de ese temperamento, ¿no? De esa actitud política. Quedó claro. Buen día. Quiero cambiar de tema. ¿Qué le ha parecido este viraje que han tenido varios sectores de Luis Lacalle Pou, el Espacio 40, ahora Aire Fresco también? Y el herrerismo, los 3. El sector del Senado, y exactamente la 71, el herrerismo. Los 3 han dicho que van a presentar la papeleta por el cierre. A repartirla, ¿no? A repartirla, ¿no? No es sobrar la Junta de las listas. La van a ofrecer, ¿no? De hecho, algunos han dicho que la van a ofrecer más allá que no vayan a votar. Por ejemplo, el senador Álvaro Delgado dijo que él no la iba a votar. O el propio Lacalle. El propio Lacalle, pero sí que iban a ofrecer. Eso forma parte ya de una conversación, de un acuerdo. ¿Por qué se produjo previo a la convención, además, cambio, anuncio, claro, previo a la convención? ¿Es algo que han conversado o es una decisión unilateral de pronto del sector espontánea? No, son efectivamente decisiones espontáneas, muy legítimas, que estos compañeros y que estas agrupaciones han tomado, y muy bienvenidas, por supuesto, también. Yo creo que en ese sentido cada quien es dueño de sus actos y de sus decisiones, y creo que lo que esto confirma, a nosotros nos da una gran tranquilidad, es que la propuesta de reforma constitucional es una propuesta sensata, razonable. Creo que confirma que evidentemente tiene sustento popular. Nosotros siempre supimos que eso era así. Lo advertimos en la instancia previa a la presentación de las firmas, es decir, durante la recolección de las 407.000 firmas que presentamos a la Corte Electoral, y lo estamos advirtiendo ahora, de cara a la instancia de octubre, que es cuando esto se va a dirimir. Me parece que las encuestas lo están reflejando muy claramente. Y creo que los hechos que enfrentamos los uruguayos todos los días en materia de inseguridad ciudadana, el incremento indiscriminado de la violencia que se está dando entre nosotros, justifica cada vez más que algo hagamos y que haya una respuesta de las características de la que nosotros estamos promoviendo. Que por supuesto siempre dijimos no agota el tema de la seguridad, son instrumentos para contener la violencia. Por supuesto que solucionar el tema de la seguridad implicará tomar otro conjunto de decisiones en otros planos, en el plano de la propia política de seguridad, obviamente, en el plano de las políticas sociales, en el plano de la política penitenciaria, etcétera. Ahora, lo que estos compañeros han decidido, repito, a nosotros nos complace porque además, por una razón muy sencilla, refuerza las posibilidades de éxito, lo decimos con mucha humildad, pero con mucha alegría, de la reforma constitucional. Nosotros queremos que la reforma prospere. Por supuesto, la exigencia de que prospere es alta. Estamos hablando de un plebiscito que va a ser simultáneo a la elección del mes de octubre y de acuerdo a la Constitución se requerirá la adhesión de más de la mitad de los votos emitidos en la elección de octubre. Por lo tanto, tiene que ser la mitad más uno contando los votos en blanco, los votos anulados. Yo creo que se va a llegar con creces, por lo que yo dije antes, por lo que las encuestas y los sondeos de opinión están determinando. Pero todo lo que confluya en esa dirección, y en esa dirección confluye la actitud de estos compañeros, por supuesto que nos parece muy satisfactorio y lo decimos con mucha alegría. Abdala, le cambio de tema y son dos cositas, las dos tienen que ver en realidad con la postura del gobierno de Venezuela. Uno tiene que ver con ese comunicado de Cancillería que primero fue el de Estados Unidos alertando y poniendo en nivel 2 a Uruguay para aquellos ciudadanos que vengan de Estados Unidos hacia Uruguay, y la otra fue la respuesta de la Cancillería uruguaya alertando a los ciudadanos uruguayos que vayan a Estados Unidos por los niveles de violencia. Y usted dijo que es avergonzante y que es deprimente. Y por otro lado, también ayer se habló de la coincidencia de ese comunicado junto con el de Venezuela, que más o menos decía lo mismo que el de Uruguay, y también con esta moción que se trata por tercera vez de votar y que finalmente fracasó, alertando sobre la situación de Venezuela, Nicolás Maduro y una dictadura. Y el Partido Nacional, ayer decía Javier García, que en el caso de llegar a gobierno quiere investigar todos los negocios y sus palabras fueron: algún día en Uruguay sabremos cuál fue el precio del silencio, de la complicidad que se defiende a un régimen criminal. Bueno, son dos temas distintos que pueden tener algún punto de contacto.
Uno se procesó ayer en la Cámara de Diputados, como ustedes saben, y el otro en el Senado. En lo que tiene que ver con lo que nosotros protagonizamos ayer en la Cámara, allí hubo un planteo del diputado Pozzi relacionado con el pronunciamiento del gobierno de los Estados Unidos. Y sobre esto yo creo que hay que distinguir dos cosas. Por un lado, habría que analizar lo que el gobierno de Estados Unidos dijo. Con relación a eso, a mí no me preocupa mucho lo que dice o deja de decir el gobierno de los Estados Unidos. Lo que más me preocupa, sí, es que la realidad a la que se refiere el comunicado del Departamento de Estado es una realidad que todos los uruguayos conocemos y padecemos, y es la que yo describí hace un rato. Es decir, que vivimos un drama, una situación de emergencia en materia de seguridad. El programa del Partido Nacional propone, entre otras cosas, declarar la emergencia en materia de seguridad. Pero lo que quiere discutir en tal caso el Pozzi y Groh al Frente Amplio, perdón que lo interrumpa, es si se trata de un ataque político del Departamento de Estado a los Estados Unidos por cómo se ha alineado de alguna manera Uruguay con el tema Venezuela. Eso es lo que sugiere el canciller Ning, eso es lo que dijo ayer Pozzi en la Cámara de Diputados. O sea que Estados Unidos se está metiendo en la campaña electoral porque lo que pretende es que gane la oposición. Eso me parece que es una interpretación por lo menos ambiciosa, ¿no? Creo que, o antojadiza, yo creo que no hay elementos suficientes para decir que esto es el propósito de interferir en la campaña electoral. Hay que tener elementos, hay que tener fundamentos para apuntalar una afirmación de esas características. Ayer en el análisis en la Cámara de Diputados nada de eso se manejó. Pero el otro aspecto que realmente me parece preocupante, y eso es lo que yo catalogué de vergonzante, como recién se recordaba, es la reacción del gobierno uruguayo. El gobierno uruguayo tiene derecho, por supuesto, en tal caso, a comentar o a manifestar su discrepancia o su insatisfacción o su diferencia con los términos que utilizó el Departamento de Estado. Lo que no tiene, me parece a mí, justificación es que el gobierno uruguayo reaccione como reaccionó, es decir, con una reacción, si se quiere, infantil, caprichosa y con un grado de necedad muy importante, devolviéndole la atención al gobierno de los Estados Unidos y diciendo lo mismo de Estados Unidos que Estados Unidos dice de nosotros. ¿Usted pone las manos en el fuego por el gobierno de Donald Trump? No vayan. No, por supuesto que no. Yo tengo enormes diferencias con el gobierno de Donald Trump y desde luego que puedo llegar a coincidir en algún punto con la circunstancia de que el gobierno de Estados Unidos evidentemente actúa en esa tesitura o se pone en esa posición de gendarme internacional que por supuesto a los países latinoamericanos, a todos nosotros, nos genera un rechazo importante. A mí también, que quede claro. No está tan lejos de lo que piensa Pozzi, entonces. Mezclar las cosas y poner todo. No. Yo discrepo con Pozzi en las consecuencias o en la interpretación que Pozzi hace de los mismos hechos. Ahora, por supuesto que el comunicado del Departamento de Estado, vamos a entendernos, yo creo que a todos seguramente nos puede generar una cierta dosis de insatisfacción o de desagrado. Ahora, no nos enojemos con Estados Unidos, también asumamos que somos nosotros los que tenemos un problema real, que en todo caso el gobierno de Estados Unidos, después de una manera que a ninguno de nosotros nos simpatiza ni nos complace mucho, hace un uso o una utilización o declara con relación a eso de una forma que, por supuesto, a ninguno de nosotros nos resulta grata ni satisfactoria. Una cosa no quita la otra. Muy bien. Pablo Abdala, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, buena jornada. 8:40, tenemos que hacer una tanda.